Bueno, espero que tengan buenas noches. En esta ocasión voy a desarrollar lo que son, para empezar, un ejercicio de lo que es el micromovimiento de alcanzar o reach, que en este caso me pongo como ejemplo acá. Si la mano derecha debe alcanzar 50 centímetros para tomar una tuerca, la clasificación sería R50C y el valor del tiempo sería de 19.6 TMU. Si al mismo tiempo la mano izquierda debe alcanzar 26 centímetros para tomar un tornillo plano, la designación sería 26C, es decir que se tendría un valor de 13 TMU. Vamos a observar esto. Si revisamos ahorita, voy a buscar. Me habla primero de lo que sería la mano derecha. Entonces, para la mano derecha, yo tengo en esta ocasión lo que es un código que es R50C. Me voy a la tabla 1, que es la de reach. Busco los 50 centímetros y luego de buscar los 50 centímetros, ubico realmente en lo que es el espacio de los TMU que le corresponden, que para este caso, si revisamos, en la mano derecha con 50 sería 19.6, que si se fijan es el valor con el que coincidía en la parte de arriba, que es lo que decía ya. El detalle es este: puse esta tabla porque yo lo que necesito es que comprendamos cómo es que se van a encontrar, y en el otro decía que la mano izquierda se movía lo que eran 26 centímetros. Entonces, para este caso busco lo que es en la tabla de la distancia 26 centímetros y me ubico con lo que sería el valor de 13 TMU que le corresponden. Luego pasaría a ver esto: el valor de la mano derecha sería el valor limitante y el valor de lo que sería 13 de la mano izquierda no se usaría en el cálculo del tiempo normal, sino que simplemente se pondría donde va la columna de total lo que es el valor de 13. Creo que alguien tiene por ahí el micrófono activado. Lo voy a silenciar por el momento. Bueno, continuando por acá. Ahora bien, los valores tabulados no incluyen ninguna holgura por demoras personales, fatiga o demoras inevitables. Cuando los analistas usan estos valores para establecer tiempos estándar, deben agregar las holguras apropiadas al resumen de tiempos de movimientos básicos sintéticos. Los defensores del MTM1 sostienen que en la mayoría de los casos las holguras por fatiga no son necesarias, porque los MTM1 se basan en una tasa de trabajo que es posible mantener en el estado estable de la vida productiva de un empleado sano. Ya vamos a ver nosotros que en lo que sería para el alcanzar tal vez no es tan necesario, pero cuando se trata de otros, como lo es el mover, sí se le tienen que aditar ciertos elementos extra, como lo que es el movimiento estático o un dinámico, dependiendo de cuánto sea el peso que se va a desplazar. Se dice que en estos movimientos que nosotros tenemos tres tipos. El tipo 1 es cuando la mano en descanso, tanto al principio como al final del movimiento. Este es el tipo más común que se muestra en la primera figura. Digamos, si yo tengo un elemento y al principio ese elemento está en una posición, yo vengo con la mano, lo agarro y lo voy a posicionar, o traslado la mano de un punto al otro a quedarse de manera que tanto al principio como al final no se van a mover. Ahora bien, en la tabla de alcanzar, en la tarjeta de MTM, las primeras 4 columnas de datos de tiempo son para movimientos de tipo 1. En la sección de símbolos de alcanzar se anotarán los elementos que integran el alcanzar, ya sea de tipo 1, 2 o 3. Si se fijan, aquí están, para lo que sería A, B, C o D. Y aquí viene lo que es una descripción de cada uno de los alcanzares que podemos tener. El tipo 2, la mano está en movimiento, ya sea al principio o al final del movimiento. Los valores de los casos A y B se encuentran en la columna de la tarjeta de datos de MTM titulada mano en movimiento. Cabe aclarar que el movimiento de alcanzar tipo 2, que no es muy frecuente, se muestra en la siguiente figura. Si se ven, cuando tomamos algo y lo movemos hacia otra posición, pero siempre estamos moviendo la mano, tanto al principio como al final, que muchas veces no se da. Luego esta diferencia debería de sumarse al valor de alcanzar tipo 1, los casos C, D y E, a fin de llegar al valor para un alcanzar tipo 2. Este procedimiento puede ilustrarse en el siguiente ejemplo. Por decirle, si tenemos un Reach 10E y revisamos acá, dice que tiene un TMU
de 10.8. Un reach de 10E, que sería para este caso este que tenemos acá. Reach 10E de 6.8. Luego me dice, pero como es, de ese es el tipo 1. El tipo 2 entonces me dice que va a ser un reach 10MA. Entonces, para poder tener el completo que nos corresponde a este, porque si se fijan el código que aparece aquí es reach 10EMA, que va en movimiento y es de tipo A. Entonces nos vamos a buscar el reach 10MA y nos vamos por acá. Nos venimos por aquí, buscamos el reach, siempre de 10, pero me dice que la mano va en movimiento, que es esto que está acá. Ese es subíndice de M que le puso ahí, y de ahí me tendría que ir en la columna de A, que sería con este 4.9. Entonces al total, al final el total realmente del movimiento tendría que ser la sumatoria del 6.8 inicial más el 4.9, dándonos como resultados un 11.7. para poder obtener el valor real que le corresponde a ese tipo de movimiento si tuviese ese código. Ahora bien, continuamos, revisamos el apartado de la distancia. Esa es la variable que ejerce mayor efecto sobre el tiempo de ejecución. La distancia se determina midiendo el trayecto de la mano al realizar un alcanzar. Se realiza un movimiento de alcanzar y se anotará que el trayecto de la mano es generalmente una curva. Este es el trayecto que se mide. Un punto conveniente de medición de la distancia es el desplazamiento del nudillo de la base del dedo índice. También alcanzar puede realizarse con 2 dedos, en cuyo caso la distancia se mide en la yema de los dedos. Este alcanzar algunas veces es ayudado por otro movimiento de la muñeca. Según la distancia correcta a considerarse, si se fijan de acá se tiene en esta figura 3 puntos, se tiene A, B y C. Si revisan acá está C, A y B. Entonces me dice que la distancia correcta va a ser desde A hacia C, no desde A hacia B. ¿Por qué? Porque si se fijan en este momento aún lleva lo que es el elemento, ya en B ya no lo lleva porque lo ha soltado. Por eso es que va a considerar solamente eso, ya no se llega hasta este. Ahora bien, con respecto al cuerpo y las distancias, según se muestra la distancia correcta a considerar, para este caso, si estuviéramos viendo un operario que está haciendo este movimiento, sería desde C hacia B, no desde A hacia B, porque se supone que si se fijan, de A a C posiblemente solamente está arrastrando o la pieza ya tendría que haber estado acá. Entonces vamos a ver desde esta posición C hacia B, es decir que ya no sería el valor total, sino que solamente un porcentaje. Eso va a depender muchas veces de lo que es el analista y por eso es que se dan estos tips en este momento. Otros movimientos básicos en el alcanzar se ejecutan simultáneamente con otros movimientos tales como girar, otras veces es caminar o un paso lateral, así en consecuencia aspectos que se verán con posterioridad. Porque si ustedes se fijan, realmente nosotros a veces cuando vamos a alcanzar, dependiendo de la disposición del puesto de trabajo, y muchas veces cuando no se han hecho estudios de métodos, resulta que para alcanzar toca que hacer un pequeño giro, y esos giros tendrían que evitarse porque generan mayor fatiga. Por lo general, la forma más conveniente de medir la distancia es mediante una cinta de acero flexible, una cinta métrica como las que nosotros conocemos. Cuando no se requiere una exactitud estricta, se puede estimar cuidadosamente la distancia. Para las distancias intermedias que no aparecen en la tarjeta de MTM, por decirles de 30 a 80, se interpolan los valores. Entonces, para esa parte de la interpolación, yo sé que el proceso ustedes ya lo conocen, pero les pongo acá un ejemplo referente a eso. Si digamos yo tuviera que encontrar en una de las tablas lo que es los TMU de un M21BB, es decir, un mover, me vengo para acá y busco yo mover de 21 centímetros, no hay, miren. Hay de 20 y de 22, pero no hay de 21. Entonces, como es de tipo B, es decir que va a estar con esto de acá, el primero que es B, más porque está en movimiento la mano, va a tener esta otra fracción de acá. Entonces yo veo que no hay 21, voy a tener que agarrar el límite inferior antes de 21, que sería 20, y el límite superior, que sería 22. Entonces realmente para el M
20BB va a ser 10,5 más 7,1. Y lo colocamos acá, que nos va a dar lo que es 17,6. Y en el de 22 va a ser un M22BB, que va a ser 11,2 más 7,6, dándonos lo que sería 18,8. Yo sé que este proceso ya lo saben hacer, pero por acá los voy a recordar un poquito. El proceso de interpolación consiste en encontrar el valor intermedio entre esos dos puntos de referencia, en los cuales se tomarán las distancias y los TMU correspondientes. ¿Por qué hago esa aclaratoria de las distancias y los TMU? Porque si se fijan son valores numéricos los que voy a interpolar. No voy a interpolar el código, sino que la distancia inferior y la distancia superior, y los TMU de ese primer movimiento inferior y los TMU del movimiento superior, quedándonos entonces lo que sería esta forma que ustedes ven acá, donde sería como que yo dijera, bueno, entonces son 6 valores los cuales van a interactuar entre sí. ¿Cómo es que voy a colocar lo que serían estos elementos? Yo voy a tener acá lo que es una correspondencia entre ellos. Si se fijan, en esta parte de acá, voy a tener desde este hacia este valor, y también voy a tener desde este hacia este valor, y voy a formar lo que son dos valores de diferencia, ¿ya? Para poner de un lado lo que son los elementos máximos y los intermedios, porque eso es lo que vamos a desarrollar acá. La veamos por acá. Si yo vengo y reviso entre los dos valores que voy a utilizar acá, yo tengo dos límites. Voy a tener un superior y un inferior, que en este caso si revisan en la parte de abajo, aparece entre el valor de x menos 17,6. Pero también tengo otro límite de ese mismo lado, que va a ser de 18,8 menos lo que sería el valor de x. Para este caso, si revisamos ahora nosotros para este otro caso de acá, tengo el de 18,8 menos x. Si se fijan, en la parte del numerador he puesto los dos, uno que es el que hace la relación del límite superior menos el intermedio, y el otro que hace la relación del intermedio menos el valor inferior. Miren, la interpolación se puede hacer de varias formas. Otros podrían decirme, no, mire, voy a hacer la resta de lo que serían los valores extremos y los valores internos, ¿ya? Y se colocan, pero siempre tienen que ir esos valores de tal forma que queden los externos arriba y los internos en la parte de abajo, o dependiendo donde ustedes tengan la incógnita que andan buscando. Si se fijan aquí, lo que busqué efectuar yo realmente es dejar la variable en incógnita en la parte de arriba de lo que es el factor de donde voy a despejar. Ya, si se fijan acá, 18,8 menos x, y aquí x menos 17,6. Entonces en la parte de abajo, ¿qué me quedaron? Los dos valores conocidos, que son los que dan de decir 22 menos 21 en un caso, y el otro es 21 menos 20. Si se fijan que son estos dos que están acá. Ya una vez tengo esto, simplemente procedo a hacer restas, que para este caso me va a dar el valor numérico de 1, y para este otro también me va a dar el valor numérico de 1, según la escala que estoy utilizando. Ahora bien, cuando reviso esto acá, resulta que al ser 1 no me va a dar inconveniente, y este que está dividiendo pasaría a multiplicar por toda esa expresión, y lo mismo para acá. Si ese es el caso, pues entonces ahora vamos a hacer el proceso de despeje normal, donde me dice que las x tienen que quedar a un lado y los valores o términos independientes tienen que quedar al otro. Pues entonces en este caso pasamos el 18,8 a sumar con 17,6, y esta x de acá a sumar con esta x que estaba restando, porque se nos va para el otro lado, ¿verdad? Entonces nos queda que sería 2x, y el valor de 18,8 más 17,6 queda 36,4, dividido entre 2 a 18,2 TMU, que sería el valor numérico que le correspondería acá, ¿ya? No sé si tienen dudas respecto a lo que sería este movimiento, este apartado que tiene que ver con la interpolación, porque yo sé que en ingeniería económica tienen que haberlo utilizado en algún momento.
cuando ocupaban las tablas de lo que era valor presente neto, o a veces son tasas de interés las que utilizan por ahí para interpolar. Sí, yo recuerdo que las mencionaba el licenciado que nos daba la materia. Entonces, si se fija, con esos valores es con los que se desarrolla este proceso. Bueno, voy a continuar y luego, si se fijan, les he agregado una clase que tiene que ver con lo que es una reposición, y ahí hay algunos ejercicios que les van a quedar a ustedes referente a este apartado. Y ustedes los van a desarrollar, y otras que es solamente de llenar en los códigos. Vamos a ver. Luego vamos con lo que sería ya el mover propiamente dicho. Este movimiento es manual, básico y efectuado con el fin predominante de transportar un objeto a un destino con los dedos o la mano. Al analizarlos mover, debe directamente considerarse tres variables que van a ser el nivel de control, el tipo de movimiento que aplica lo expuesto con anterioridad en el alcanzar, ¿verdad? Que eran las mismas variables que nos daba por ahí. Entonces, y el otro apartado para ese mover es la distancia a la que van a tomar en consideración, que al igual que en el anterior, si se fijaron, como era alcanzar, una cosa es que yo lo lleve y traiga la mano al mismo puesto, pero ahora ¿qué sucede? Voy a alcanzar y posiblemente cuando llego al mover es el momento en el que llegue allá y sujeto. Luego de sujetar lo voy a transportar, dependiendo del peso que sea. Muchas veces nos va a tocar que hacerlo con las dos manos o con una, y vamos a ver unos factores que ahí se utilizan. Vamos a ver, entre los niveles de control que vamos a tener ahí, existen los siguientes. El caso A, mover un objeto a la otra mano o contra un tope, es decir, mover el objeto a la otra mano, que a menudo está conjuntamente con alcanzar A de la otra mano. Asimismo, el tope coloca el objeto en un lugar exacto sin necesidad de usar un alto control. Si se fijan en este caso, podemos decir que ya habían dos topes acá y simplemente lo que se hace es jalar la pieza para después hacer una operación. En este caso, si se fijan, de perforación, solo fue un mover, pero como arrastrado. Luego el caso B, el mover el objeto hacia un lugar aproximado o definido. Es ejecutado con un control bajo o mediano. Además, es el caso más frecuentemente encontrado, que si se fijan estaba en una posición, pero en este caso está en una caja, ¿verdad? Simplemente agarró el elemento, lo colocó ahí. Pero si se fijan, a un lugar aproximado, no tiene que estar en un lugar exacto. Y tenemos los casos C. En el caso C, nosotros tenemos un mover un objeto a un destino o una situación exacta ejecutando un alto control. El mover tipo C se completa tanto usando la vista como la concentración, porque si se fijan, para este ejemplo que ustedes tienen acá, lo que revisamos es que es un proceso de ajuste el que se está desarrollando, el cual la pieza que se movió tiene que ajustar dentro de esas posiciones a las cuales se ha transportado. Este tipo de movimientos, algunas personas lo ven en lo que es en la parte de joyería, porque en los trabajos de joyería, como es muy alta la precisión que llevan, les toca que estar trabajando de esta forma. Y acá nosotros en la parte mecánica podríamos verlo en muchos lugares donde se hacen ajustes de ciertas piezas. Otro caso donde pudieran ver este tipo de mover, o por el hecho de que tienen que tener ese control alto, es como cuando se van a hacer elementos que van a casar entre ellos, ¿ya? Ahora bien, tenemos los tres casos de mover, las tres clasificaciones. Ahora voy a pasar a ese otro documento que les subí, que es la clase 32 para reposición. Si se fijan en la clase 30, realmente lo que tiene es el descifrar cómo es que se sacan los códigos para alcanzar, alguno para mover, pero por el caso de la interpolación, ahora vamos en este mover, pero ya cuando nosotros tenemos que mover muchas veces ciertos pesos. Y nos dice por lo siguiente, en los mover se debe considerar que con los pesos a desplazar se debe agregar una compensación, considerando el componente estático o dinámico, es decir, que el TMU que ahí voy a obtener va a ser el TMU del código visualizado, más la compensación constante estática, más el factor dinámico. Ahora bien,
El componente del mover con peso o componente estático, en este caso, es el tiempo requerido para la tensión muscular que debe ejercer a un nivel que resulta en el movimiento del objeto que va a moverse. Ocurre antes de que se mueva el objeto. Es decir, la disposición que nosotros tenemos o la fuerza que tiene que llevar, por decirles, nuestro brazo para poder soportar esos pesos los cuales vamos a mover. Luego tenemos ese componente dinámico, que es el tiempo durante el cual el objeto realiza, en realidad se está moviendo hacia un nuevo lugar. Y vamos a ver este ejemplo que está acá. Me dice, vamos a mover una prensa del banco. Esta prensa va a tener un peso de 4 kilogramos y se va a mover una distancia de 35 centímetros. Su código entonces sería M35A. En las tablas, ¿qué valor voy a encontrar? Y para eso voy a abrir por acá una tablita, permítanme. Bueno, si no me paso quizás a la que teníamos aquí mismo, ¿verdad? Quiero ver si en la clase 30 teníamos la clasificación de mover. Yo creo que aquí está. Recuérdenme ustedes, M, ¿qué era? Vamos a ver aquí en el 32, de la 32 a la 30 me voy a tener que estar moviendo. M35A, tendría que ser la codificación. Lo tienen ustedes por ahí. Bueno, ustedes tienen las tablas de hecho por ahí. Si se fijan aquí en el mover, en el que tengo de la clase anterior, ya llega hasta el 30. Búsquenme ustedes por favor el del M35 y me dicen qué valor tiene. Aquí está, pero necesito que ustedes también vayan practicando y por eso de hecho en esta de reposición, si se fijan, les van a quedar algunos ejemplos para que ustedes encuentren los TMU correspondientes. No sé si ya sacaron sus tablitas por ahí. Ahorita me están cargando, ingeniero, pero es que está bien lento mi Intel. Ah, no, pero las tablitas las tenían ya hace varios días ahí, no las habían descargado. Ah, usted dice de todas las tablas que nos puso la vez pasada. Ajá, que les puse unas que eran para el MTM. Ah, esas sí las tengo. Espéreme, aquí las Ah, tengo impresas. esas son las que nosotros estamos utilizando ahorita. Si se fijan, en la clase realmente yo lo que les estoy mostrando es cómo voy a sacar los valores numéricos de esas tablas. ¿No las habían sacado todavía? No, pues me confundí. Las que tengo acá son las de las tablas para los suplementos por descanso. Esas son las que tenía. Va, entonces búsquenlas ahorita porque esas las van a utilizar. Si se fijan, hace 3 clases que empezamos con estos códigos. Ahí les dice que son tablas para aplicación del sistema MTM en TMU. ¿Sí las pudieron encontrar? Va, si no, voy a Sí, se supone. cambiar la presentación y en lugar de presentarles lo que sería la pantalla, solamente el espacio del documento del OneNote, les voy a presentar la pantalla completa para poderme trasladar entre las tablas y lo que les estoy mostrando. Entonces, eso voy a efectuar ahorita. Permítanme un momento. Vaya, por aquí estamos. Ahorita, si se fijan, esto es lo que yo les estaba mostrando y me voy a trasladar hacia lo que sería el apartado de las tablas. Estas son las tablas. Si se fijan, ahí dice datos de aplicación al sistema MTM en TMU, de pesos y medidas en unidades métricas decimales. Entonces, si reviso acá, me decía que era un código. Si se fijan, vamos a mover una prensa de banco con un peso de 4 kilogramos, una distancia de 35 centímetros. Entonces, el código es M35A. Si me voy a las tablitas, dejo esta, que es el caso del alcanzar, y me vengo hacia la de mover y me decía que es M35A. Entonces me vengo acá, M35, si se fijan, la primera es A, B y aquí era C o D, si se recuerdan en los códigos que están arriba. A, B, C, y también está el movimiento que es
como el caso que nos daba anteriormente de CC. Bueno, entonces si revisamos para un M35A es 14.3, que es el valor numérico, 14. ¿Cuánto era? 14.3, yo le puse 14.5. Bueno, entonces tiene que ser 14.3 acá, si es de tipo A, si no es B, en este código de acá. De ahí tengo que ir a buscar, si se fijan, la compensación por la constante estática. Si reviso acá, si se fijan, aquí me dice, ¿cuál es el peso? Miren, en kilogramos, va desde 1 kilogramo, 2, 4, y así van subiendo. Entonces, para nuestro caso eran 4 kilogramos. Para 4 kilogramos la constante es de 2.8. Entonces se le agregan los 2.8 de la constante de compensación estática más el factor dinámico. Entonces, para el factor dinámico, vamos a ver acá, siempre en el de 4 kilogramos es 1.07. Entonces, se suman esos tres valores. 14.3, perdón, más 2.8 más 1.07, le va a dar 18, ¿cuánto? Regálenme el valor numérico porque acuérdense que le cambié 2 decimales, me parece, a esto. 18.35 tendría que dar, creo yo, porque había puesto 14.5 al principio, en el M35A. ¿Ustedes me dicen? Joana o Viana Rincán. Aquí estoy, pero es que no me carga esta cosa y estoy comprando datos aquí, pero no me carga el internet. No, pero si se fijan, lo que quiero es que vean la tabla y que vean los valores numéricos, porque esto es lo que me interesaba a mí realmente. Si se fijan, para este caso les estaba diciendo que era un M35, que si se fija aquí se los marco, 35A, que tenía que tener un valor de 14.3, ¿ya? Entonces luego les decía, como le falte la compensación por constante estática y el factor dinámico, nos vamos a ver que me interesa el peso, y el peso en la misma tabla del mover está acá para 4 kilogramos, donde la constante estática va a ser de 2.8 y la constante dinámica de 1.07. Entonces, para tener el total de ese movimiento tendría que ser los 14.3 que tiene lo que sería el código normal de M35A más 2.8 más 1.07. ¿Cuánto les da? 18.35 les da al sumarlos. 18.17. 18.17. Sí. Pero con estos valores. Vamos a ver. 14.3 más 2.8 más 1.07. Hay valores negativos también, ¿verdad? ¿En dónde hay valores negativos? Es que no alcanzo a ver. No, no hay ningún valor negativo. No sé si alcanza. En la suma, ingeniero, en lo que estaba ahorita, que acaba de quitar. No, no, si se fija, todos son positivos. Es los TMU del código de visualizado, para este caso M35A que eran 14.3, más la compensación por constante estática, más el factor dinámico. No sé si sea por suciedad tal vez de la pantalla que veo un signo menos, pero si se fija son más. Todos los valores numéricos que están ahí son positivos. Vamos a poner en negrita esto. Ahí está. Ahora sí lo alcanza a ver. Porque si se fijan lo que les estoy mostrando aquí en Sí, la ahí pantalla me dio ahorita. 18.17 TMU. Entonces, si se fijan, les puse ¿por qué? Porque realmente para la parte de movimiento, cuando es mover, por lo general, si el peso, si se fijan ustedes, según la tabla, me dice peso hasta 1 kilogramo. Si ustedes por lo menos es un valor numérico en peso menor a 1 kilogramo, pues entonces posiblemente no va a llevar la constante estática, miren. Tal vez un factor dinámico de 1 que no me va a hacer que me cambie mucho, porque sería 1 lo que les agregaría. Es decir, si se fija, 1 kilogramo estamos hablando de 2.2 libras, ¿verdad? Si no llega a 2.2 libras, pues entonces solo le vamos a agregar un factor dinámico de 1 a cualquiera de los códigos que estén ahí, pero en este caso,
Como era un elemento que pesaba 4 kilogramos, había que agregarle esto porque genera mayor fatiga en ese desplazamiento y a veces no se hace con una mano, sino que se hace con dos dependiendo de el volumen de la pieza y de lo que es el peso que se vaya a desplazar en ese caso. Vale, entonces, ya después de eso, les queda a ustedes una serie de ejercicios. Donde si se fijan ustedes, aquí les digo, a continuación se pide encontrar los TMU correspondientes a los micromovimientos de alcanzar y mover, utilizando la interpolación si es necesario. Estos se efectuará utilizando las tablas de micromovimientos para los 6, 4 de mano izquierda y 2 de mano derecha, casos que se muestran a continuación. Si se fijan, miren, 1, 2, 3, 4 acá, y acá 1, 2, nada más. ¿Ya? Vamos a ver, revise. Para este me tendría que dar el mismo código, porque dice me ver la prensa de banco 1 kilogramo. Este de acá tendría que ser 1 kilogramo también, creo que no lo edité bien. Para 10, ¿ya? Por eso es un M10B. Y este es de 1 kilogramo. Ah, no, son dos casos diferentes. Con 4 kilogramos prácticamente es esto que tendrían acá, pero si se vean, aquí eran 35 y aquí solamente van a ser 10. Va a variar el valor que ustedes van a encontrar acá, y lo mismo con este. Les he puesto el cuadro completo porque si se recuerdan, cuando nosotros utilizamos esto, se coloca aquí donde dice TMU total, el mayor, y el menor solo se queda indicado de dónde salió. Porque por eso se pone el TMU que pasó de la mano izquierda y el TMU que sale de la mano derecha. Se hace la comparativa entre los dos y se coloca el de valor mayor. Revisemos este. No sé si quieren que les ayude con uno, porque aquí van a ver algunos en los que van a interpolar. Si se fijan, habrá un alcanzar prensatela con una distancia de 32. Me voy a ir a la tabla de alcanzar. Vamos a la de alcanzar. Si se fijan, en la de alcanzar me dice de 32. Alcanzar 32 no hay, hay 30 y 35. Quiere decir que de nuevo habría que hacer una interpolación entre 30 y 35. Porque si se vean, era alcanzar 32 de tipo E. Entonces, entre 32 y 35 y me voy al tipo E. Entre estos dos, miren. ¿Ya? Ahí es donde tendríamos que nosotros interpolar para saber qué valor va a dar ahí. Realmente tiene que ser un valor mayor que 11.7, pero menor que 12.9 realmente, para obtener ese número que va a estar en el R32E. Veamos el R45B. R45, sí, miren el 45 ahí está, y me voy a la B. Este directamente va a ser un 17. ¿Ya? Ahí no voy a andarme complicando tanto la vida. Si se fijan, ese estaba solamente de ir a traer. No se lo voy a colocar porque esto es parte de lo que ustedes necesitan para poder pues agarrarle mayor confianza a lo que sería esto. Si se fijaron para ese, ¿cuánto dijimos que daba? 17 TMU. Voy a poner así para mientras. Voy a ver qué pasa con la mano derecha. Aquí dice que es un mover 28C. Si se fijan, no implica el peso. Entonces este va a estar más sencillo. Mover 28C. Me voy a la tablita de mover 28. Aquí está. Y busco el C. Aquí está el C. Si se fijan, tiene 14.4 realmente. El M28C. Aquí está. Entonces quiere decir que ¿cuánto dijimos que tenía? 14.4. Ingeniero, yo no encuentro las tablas en qué clase están. Hasta ahorita me cargó la página de la universidad. Yo creo que esa se la subí aparte. Es que las clases estoy abriendo. Ah, aquí tengo las tablas de la determinación de suplementos por fatiga, que es el único documento que aparece así con las tablas. Ya Vamos a después ver. está la clase 26 y no están. Desde luego está la evaluación del parcial y después está la clase 30 que tampoco dentro de ella están. ¿O quiero ver? Ujú. Vamos a ver ahorita, permítame. Vamos a ver la clase 26 me dice. Vamos a ver cómo está. En esta tenía estos valores. 30 está, creo. Ya me cargó esta. Aquí está la 26. Vamos a buscar acá, permítame.
Que si no estuviera se las tengo que suministrar realmente. No, en la 30 les he puesto un ejemplo. Ajá, está para estirar el brazo, pero es una tabla mucho más grande porque lleva más códigos. O sea, por ahí es por donde vamos. Si no tienen la tabla, pues entonces la voy a subir yo para que ustedes la tengan ahí. Según yo ya la tenían ahí arriba. Este es No, de la clase 24, en la clase 26 o en la semana de la clase 26 tendría que estar pues alojada en la... quiero ver. No, no está aquí. Va, entonces vamos a hacer una cosa, se los voy a colocar ahorita también porque si se fijan, quieres o no, es parte de lo que necesitamos para aprender a utilizarlo, porque si en algún momento les toca que hacer a ustedes, pues lo que sería un estudio, pues tienen que saber cómo usarla. Sí tienen las normas APA y otras cosas ahí, pero no le pego las tablitas. Voy a subirlo acá ahorita. Voy a cerrar esto. Voy a subir este archivito de un solo. Y si se fijan, yo esto último que estaba haciendo simplemente era por hacer alusión a, vaya, ocupemos las tablitas y como esos ejercicios los iban a hacer ustedes, ¿verdad? Pero haciendo alusión de que ustedes ya tenían lo que eran las tablas, pero si no es ese el caso, les iba a tocar que buscarlas de todas formas, que también se podía, pero para que estén más seguros se las subo acá. Vamos a ver, aquí está. Vaya, ahorita después de eso tienen que aparecerle ya la tablita ahí. Si se fijan, en esta misma semana, abajo del foro aparece ahorita, la voy a subir de acá. Descárguenlas ahorita para que las puedan ver a la par mía y que vean qué es lo que estoy haciendo. Bueno, estábamos por acá, ¿verdad? Que les decía yo acá en la clase 32 que es para reposición, que me iba por acá. No sé si tienen ya la pudieron descargar. Si se fija, tabla MTM1 dice ahí. Bien arrancado, ajá. ¿Sí ya Sí, ya. pudieron? Bueno, ustedes si se fijan, ahora sí ya no les voy a estar hablando en el aire. Vale, les decía acá, si ustedes se van a las tablitas ahorita y van a revisar, voy a repetir lo que ya habíamos dicho. Si es alcanzar para tomar una tuerca, dice que es un R45B. Entonces, si es un R, si se fijan, es el primero que aparece, el movimiento 1, el reach. Entonces nos veníamos R, buscábamos acá 45, ya, que era este que teníamos acá, R45, dice que B, y la B aparece en la segunda columna, tercera columna después del número 45, ¿verdad? Entonces nos vamos acá, R45, B era, ¿verdad? No me pasé el M aquí. R45B quiere decir que tiene un valor de 17 TMU. Si eso es cierto, entonces es lo que correspondería a lo que está haciendo la mano izquierda en ese momento. Si me voy a la mano derecha sobre esa misma línea,
Me dice mover una tuerca a depósito 28 centímetros, un M28C. Me regreso a las tablas y voy a buscar en la de M, que es el segundo movimiento según lo que habíamos estudiado. Si se fijan, era M28C. Me voy en M, bajo hasta 28, que aquí está. Si se fijan, M28C dice. Y busco el código C en el movimiento, que es este de acá, ¿ve? 1, 2, 3, la cuarta columna. En la cuarta columna me voy a ubicar y tiene 14.4. Entonces es el valor numérico que yo coloqué acá para la mano derecha. Entonces me decía a mí que si yo tuviera lo que es lo de la mano izquierda y la mano derecha, coloco el que es mayor. En este caso, entonces el mayor es el de 17, ¿ya? Porque es el de mayor TMU. Y ese es el que marca realmente lo que es el tiempo que va a ir teniendo el ciclo dentro de ese análisis que se vaya efectuando ahí. Les decía, si ven ustedes en el mover la prensa, hay un mover prensa de 1 kilogramo y hay un mover prensa, siempre son 10 centímetros entre los dos, pero si se fijan, este es de 4 kilogramos. Entonces, este de 4 kilogramos dijimos nosotros, como lo vimos en el ejercicio anterior, ¿verdad? Va a llevar lo que es el TMU del código visualizado del M10B, más la compensación por la constante estática que va a tener, porque es de 4 kilogramos, tiene que ser esta de 2.8, más el factor dinámico que es de 1.07 para ese específicamente, ¿verdad? Por tener 4 kilogramos. Pero en el de 1 kilogramo, si ustedes se recuerdan, va a ser el TMU de 10B más compensación por constante estática. Me decía que hasta 1 kilogramo era 0 la estática, pero el factor dinámico es 1. Entonces al valor que encuentren ahí en el M10B, perdón, le suman 1. Y no sé si se han podido ubicar por ahí con esto que les estoy mencionando. Sí. Con lo que es los valores del TMU que van a estar encontrando para la mano izquierda y para la mano derecha, porque si se fijan la diferencia entre esto es que este es para 4 kilogramos y este es para 1 kilogramo. ¿Ya? No porque ahí se vean el código M10B es el mismo. Si yo me voy a buscar acá en la tablita el M, mira acá, M10B es de 6.8. ¿Ya? Pero para la que es de 1 kilogramo hay que sumarle, me decía, la constante estática que es de 0, más el factor dinámico que es de 1. Quiere decir que a ese le tocaría 7.8 al que tiene 1 kilogramo. No cabe. Porque estaría usando el de 2 o menos, ¿verdad? Porque es 1 kilogramo. Ajá, Sí, así ¿verdad? es. Así es, si se fija ahí dice, dice por acá, ¿verdad? 1, el de 1, hasta 1 kilogramo. Entonces, si se fija, si es menor de 1 kilogramo, que yo les decía hace un momento que 1 kilogramo realmente son 2.2 libras. Pero en este caso, si se ve como me dijo exactamente de 1, 0 de la constante estática más 1 del factor dinámico. Por eso sería 6,8 más 1. Serían 7.8, que es el que le correspondería acá. Pero si vemos este otro, que es de 4 kilogramos, si se fijan, va a tener el 6,8 que ya tenía, más 4 kilogramos, que son 2.8 más 1.07. ¿Cuánto es 6,8 más 2,8 más 1.07, muchachos? ¿Cuánto les dio? ¿Sí? 2,8 más 1,8 más 0. No, fíjese, es 6,8 de acá, más 2.8 más 1.07. Ah, había escuchado 0.07. No, si se fijan, son los valores que están... 10.67. 10.67, porque son los valores que ustedes tienen acá. Si se fijan, porque hice su sumatoria por esta formulita que les coloco acá. Me dicen 10.67, me dijeron. Entonces, si eso es así, y yo tengo que la mano izquierda y la mano derecha están haciendo algo, entonces lo que tendría que poner acá es el mayor, el de 10.67, porque si se fijan,
Este valor numérico es el que al final dice cuánto va a ser el tiempo del ciclo. Ya no puedo poner este menor porque entonces jamás se cumpliría esto y estaría mintiendo. Ahora bien, si revisan nosotros que ustedes lo van a afectar porque ya hicimos varios acá, estos dos me los van a hacer ustedes. El de alcanzar prensa tela, que es un R32E. Si me voy a R, les decía yo, hay 30 y hay 35. Para el código A, B, C, D o E parece que era acá. Es entre este y entre este. Así que ahí va a haber que hacer interpolación entre esos dos valores que les estoy mostrando ahí para encontrar cuánto da acá, ¿verdad? Este R43EA, creo que Una también. pregunta. ¿Sí, diga? En el alcanzar prensa tela que dice R32E, ¿esa E qué significa? Es el código que tienen acá arriba, miren. ¿Se acuerda que eran de los tipos? ¿Ve? Había un alcanzar de tipo A, de tipo B, de tipo C o D y hay uno de tipo E. ¿Ve? Si hubiera sido EA o EB, hubiera que agregarle este o este, porque quiere decir que estaba en movimiento. Ajá, Pero si entonces la interpolación sería en la tabla los valores del 12.9 y 14.1, ¿verdad? 11.7, mira ahí. Aquí voy, ve. R, E, me bajo en esa E, y si se fija, como está entre 30 y 35, es 11.7 y 12.9. Entre esos dos valores va a estar el que ustedes van a encontrar. Ah, porque es 32, ¿verdad? Sí, Es uno antes y uno 32. después. Si se fija, el otro es R43EA. Si me voy a ese R43, 43 no hay. Hay 40 y hay 45, mire. Y ese es EA. Quiere decir que para encontrar ese EA, ¿qué es lo que voy a tener que hacer? Encontrar el valor numérico del E. Por decirle algo, el límite de 30, que era el que tocaba, 40 o 45 era ese, ¿verdad? Sí, 43. Entonces, al de 40 voy a buscarme en el E, que es de 14, y le voy a agregar el de A, que es de 9.6. 14 1 más 9.6 me daría el valor para 40. Y para 45, 15.3 más 10.4. Y de ahí voy a interpolar. Acuérdense que se ponen del lado izquierdo las distancias y en medio se coloca la que ustedes andan buscando, que en este caso sería 40, 43, 45. Y al lado derecho esos valores en TMU. Bueno, creo que vamos a ir dejando lo que es la videoconferencia hasta este punto. Y de ahí para allá ustedes practican. Voy a detener la grabación por acá.